Hablar de María es adentrarse en uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. No solo fue la madre de Jesús, sino también una mujer marcada por una vocación singular e irrepetible. A lo largo de los siglos, muchos se han preguntado, ¿tuvo María otros hijos además de Jesús? Esta pregunta, que parece sencilla, en realidad toca aspectos delicados del corazón de la fe: la identidad de Jesús como Hijo de Dios, la santidad de María y la manera en que la Sagrada Escritura utiliza el lenguaje familiar. No se trata de negar la humanidad de María, sino de reconocer la grandeza de su misión. María no fue solo madre en el sentido biológico, sino madre en la plenitud espiritual, la madre del Verbo encarnado, la madre de la nueva humanidad. En este estudio vamos a explorar por qué muchos sostienen, con razones bíblicas y teológicas, que María no tuvo más hijos, y qué implica esta afirmación para nuestra fe hoy. Antes de empezar este estudio, tengo una pregunta importante. ¿Sabías que la Biblia no puede leerse literalmente? Mucha gente no lo sabe, y por eso terminan sacando textos de contexto, malinterpretando mensajes, e incluso usando la Biblia para justificar cosas que nunca quiso decir. En este episodio vamos a hablar de por qué es tan importante leer la Biblia con contexto. Before you start reading the Bible, you have to understand that contextualizing is essential to understand it correctly. Writing was developed thousands of years ago in languages, cultures, and historical situations very different from the current ones. Without the context, we run the risk of misinterpreting your message. It was written in a world where questions, fears, and hopes had another name, but in the end they were as human as ours. If we do not understand that world, we run the risk of imposing our ideas and worse. Use it to say what he never meant. El contextualizar no es traicionar la fe, es tener el coraje de acercarnos a la palabra con humildad, con preguntas sinceras y con el deseo de escuchar lo que realmente está ahí. Solo entonces la Biblia deja de ser un libro antiguo y se convierte en una voz viva, actual, que nos transforma desde dentro. Hablemos primero del contexto bíblico del nacimiento de Jesús. Los evangelios dejan claro que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, Mateo 1:18, Lucas 1:34-35. María misma pregunta, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Su virginidad en el momento de la concepción es incuestionable dentro de la fe cristiana. Pero la pregunta va más allá. ¿Tuvo hijos después? La Escritura no dice explícitamente que María tuvo más hijos, pero algunos pasajes mencionan hermanos de Jesús, lo cual ha sido causa de debate. A continuación te explico de manera clara y profunda los pasajes en el que se mencionan a los hermanos de Jesús, textos que han sido debatidos durante siglos. Mateo 13:55-56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En hebreo y arameo, las lenguas nativas de Jesús y los evangelistas, no existía una palabra exclusiva para primo o sobrino, como en el español actual. Por eso el término hermano, H en hebreo, se usaba para todo tipo de parientes cercanos. Ejemplos bíblicos. En Génesis 13:8, Abraham llama hermano a Lot, pero sabemos que era su sobrino. Primera de Corintios 15:6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No es que Jesús tuviera 500 hermanos. Pablo no se refiere a hermanos de sangre, sino a hermanos en la fe, seguidores de Cristo, miembros de la comunidad cristiana. Por lo tanto, la palabra hermano dentro del contexto bíblico no se refiere concretamente a hermano de sangre. Además, en el versículo Mateo 27:56, Reina Valera 1960 dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí podemos ver que aparece una mujer llamada María, que es madre de Jacobo y de José, pero no se refiere a María, la madre de Jesús, sino a otra mujer llamada también María, nombre común en la época. Por lo tanto, Jacobo, Santiago y José tenían otra madre, por tanto no eran hijos de María, la madre de Jesús. Otro pasaje que habla de hermanos de Jesús, Marcos 3:31-35, Reina Valera 1960. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Contextualicemos. El término hermanos, adelphoi en griego, ahim en hebreo, se usaba de manera amplia, incluyendo primos, medio hermanos, cuñados e incluso parientes cercanos. La sociedad era patriarcal y tribal, y la identidad individual muchas veces se subordinaba a la familia. Por eso, cuando se menciona a los hermanos de Jesús, no se está diciendo necesariamente que sean hijos biológicos de María, sino miembros de su familia ampliada. En arameo y hebreo, idiomas hablados por Jesús y su entorno, no hay palabras específicas para primo o sobrino, así que los términos familiares eran genéricos. Cuando se tradujo al griego se utilizó adelphoi, hermanos, pero eso no implica literalidad biológica. Te menciono nuevamente Génesis 13:8. Abraham llama hermano a Lot, aunque era su sobrino. Contexto bíblico y teológico. Jesús no rechaza a su madre ni a sus parientes, pero usa la escena para enseñar algo más profundo. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús establece una nueva familia espiritual, no basada en lazos de sangre, sino en la obediencia a Dios. Esta enseñanza prepara el camino para la iglesia, donde todos los creyentes son hermanos en Cristo. En conclusión, Mateo 13:55, si no se contextualiza, entonces Jesús tuvo muchos hermanos. Pero si se contextualiza, en hebreo no existía una palabra específica para primo. Vemos que esos hermanos tienen otra madre en Mateo 27:56. La tradición apostólica y patrística explica que eran parientes, no hijos de María. Marcos 3:31-35, si no se contextualiza. Se podría leer que Jesús tenía hermanos carnales, hijos de María y José. Podría parecer que Jesús rechaza a su madre y parientes, minimizando su rol. Se malinterpreta el uso de hermanos como si siempre significara hijos de los mismos padres. Pero si se contextualiza, entendemos que hermanos puede referirse a primos o parientes cercanos, según el uso cultural y lingüístico judío del siglo I. Leer la Biblia sin contexto puede llevar a errores. Leerla con contexto revela su profundidad y coherencia. Por eso, la Iglesia siempre ha recomendado estudiar la Biblia con herramientas teológicas, históricas y espirituales, no como un libro cualquiera, sino como palabra de Dios viva, enraizada en la historia humana. Ahora dejemos estos pasajes a un lado y veamos la vida de María cronológicamente y veamos en qué momento podría haber tenido otro hijo. Mateo 2:19-23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. ¿Cuántos años tenía Jesús? Jesús huyó a Egipto siendo menor de 2 años, lo podemos ver en Mateo 2:16. Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C. Después de la huida, José y su familia regresaron poco tiempo después de la muerte de Herodes. El texto es claro, y se entiende que cuando Jesús tenía de 5 o 6 años, María no tenía más hijos. En el episodio del niño Jesús perdido en el templo, Lucas 2:41-52 dice: cuando Jesús tenía 12 años fue con sus padres a Jerusalén. Al regresar, María y José se dan cuenta de que no está con ellos y regresan a buscarlo. El texto menciona solo a María y José, y no hace ninguna referencia a otros hijos. Al encontrarlo en el templo sentado entre los maestros, le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Qué se deduce de esto? Si Jesús ya tuviera hermanos pequeños, lo más lógico sería que hubieran sido mencionados como parte del grupo familiar que viajó a Jerusalén, o, al menos, podríamos esperar alguna referencia a su cuidado durante la búsqueda. Este punto fortalece la hipótesis de que hasta los 12 años, Jesús era hijo único. Veamos la última vez que María y Jesús estuvieron juntos antes de su muerte y resurrección. Juan 19:26-27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, como hijo amoroso, asegura que su madre no quede desamparada. Al estar muriendo, confía su cuidado a Juan, el discípulo más cercano. Esto muestra su sensibilidad hasta en el último momento. Sin embargo, si María hubiera tenido otros hijos biológicos, la responsabilidad de cuidarla habría recaído en ellos según la costumbre judía. Dicho todo esto, concluimos que Jesús fue hijo único de María. Gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones.